nosotros vemos la manera en que se usa la maldición de parte de Dios, por ejemplo, Génesis 3:17, viene del hebreo ararokure. Y esto quiere decir un pronunciamiento de juicio por alguna violación de algún pacto. Pero al final el anhelo de Dios es bendecir a las personas. Viene a ser como un tipo de juicio. Entonces aquí tenemos un concepto erróneo de maldición generacional. Generalmente lo manejan así los predicadores. O sea, tiene este concepto una mayor relación con poderes ocultos, mágicos, con superstición pagana, equivalente a un hechizo, los cuales son practicados en la brujería, en la santería o en el vudú. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como les decía, en el contexto, cuando Dios realmente expresa una maldición, es realmente una forma de hacer llegar su justicia aplicada sobre algo o alguien como consecuencia de una decisión personal de desobediencia ante Dios. Ahora, ¿pueden heredarse las maldiciones de los antepasados? Las maldiciones dirigidas a individuos o naciones por pecados jamás se heredan a los descendientes. Y eso se lo digo basado en lo que vamos a encontrar en las Escrituras. Imagínense, ya en Ezequiel capítulo 18, versículo 2, ya se había dado esta idea en el Israel antiguo, inclusive desde el huerto del Edén, donde Adán y Eva no asumieron su responsabilidad, sino que se la ubicaban la responsabilidad sobre terceras, segundas o terceras personas, inclusive sobre Dios. En Ezequiel 18:2 ya había este dicho, ya se había desarrollado este tipo de creencia. Decían: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es algo así como decir: los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero el profeta Ezequiel, en el mismo capítulo 18, versículo 20, confronta esa actitud. Y él llega a decir: vivo yo, dice el Señor, que no volverán a usar más este proverbio en Israel, porque el alma que pecare, esa morirá. Lo mismo dice en Jeremías, capítulo 31, versículo 29 al 30. O sea, inclusive desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ya se había generado este tipo de dicho de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Solamente el profeta estaba recordándolo. Israel ya había desarrollado este tipo de creencia. Pero aquí en Deuteronomio 24, 16, el escritor dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su pecado. Increíble que Dios tenga que recordar un concepto ya revelado por medio de Ezequiel. Imagínense, ya un concepto totalmente pasado. Cuando nosotros vemos la base que toman para desarrollar la doctrina, esta falsa doctrina de maldición generacional, generalmente usan Éxodo capítulo 20, versículo 5 al versículo 6. También Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Y para que ustedes tengan una mayor amplitud, Éxodo 34, versículo 6 al 7, y Deuteronomio hasta Éxodo 34, versículos 6 al 7. Ahora, cuando analizamos estos versículos, encontramos que en el hebreo la palabra para maldición que ellos expresan en estos textos no la encontramos. No se menciona la palabra maldición generacional. Le invito a que lea los textos bíblicos y va a notar que no existe la famosa palabra. La palabra utilizada es visitar la maldad. Maldad no es lo mismo que maldición generacional. Y se antepone de la palabra visitar, que viene a decir, o viene del hebreo pakak.
visitar. Y este visitar era como cuando el pastor visitaba o cuidaba o supervisaba o tenía en cuenta o estaba pendiente sobre sus ovejas. Esta es la idea de visitar. O sea que cuando se utiliza la palabra que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta ciertas generaciones, sobre sucesivas generaciones, da a entender que él iba a visitar realmente, o se iba a preocupar, estar pendiente sobre el pecado que todavía mantenían estas generaciones, no sobre una maldad heredada. Y esta visita solamente era sobre los culpables, no sobre aquel que temía a Dios. Por eso el texto muy claro termina diciendo sobre los que me aborrecen, sobre los que me aborrecen. Pero no aparece por ningún lado el concepto de maldición generacional, sino visitar la maldad. Se habla de visitar la maldad. Y cuando se habla también de esta palabra maldad, viene del hebreo abon, que significa iniquidad, maldad, culpa o pecado. O sea que Dios visitaría el pecado o la maldad, el cual sí tiene consecuencias morales, sociales, y sobre la familia y sobre la sociedad. Y inclusive lo hace únicamente sobre los que lo aborrecen y porque deliberadamente se saltan u omiten toda la parte de adorar a Dios y se volcaron realmente sobre los pecados o continuar con los pecados de su padre. Ahora recordemos que el contexto de estos versículos de Éxodo 20, 5 al 6, Deuteronomio 5, versículos 6 al 11, el contexto de la prohibición es idolátrica. O sea que la visita que Dios iba a realizar sobre su pueblo, inclusive sobre su pueblo Israel, o sea que Dios visitaría sucesivas generaciones de aquellos que cayeron en la idolatría para ver si continuaban en los mismos pasos de sus ancestros. Eso es lo que trata de decir el texto con su contexto. Pero inclusive aquí deliberadamente se saltan el versículo 6 del capítulo 20, donde dice que también Él mostrará su fiel amor por 1000 generaciones sobre los que me aman y me obedecen. Esto automáticamente cancela el hecho de estar marcado por algo de sus ancestros. No sé de dónde lo sacan, no sé de dónde lo generan. Deuteronomio 7:9 da la misma idea. Y vuelvo a recalcar, el Señor visita la maldad que continúan sus descendientes, los descendientes con los mismos pecados que realizaron sus ancestros, y tiene que ver con la idolatría específicamente. Eso es lo que aclara el contexto. Y Dios visitaría esa maldad y iba a castigar ese tipo de maldad, no una maldad o una maldición generacional inexistente, que aquí no lo nombra, pero se la genera. Por eso les decía al principio, la capacidad que tiene de emitir débiles razonamientos basados en la nada. Porque bíblicamente y teológicamente no se lo puede afirmar. No es lo mismo un castigo como maldición generacional heredada. No existe ese castigo como maldición generacional heredada. No lo podemos encontrar. Ahora, ¿cómo entendemos entonces o por qué equivocadamente se le dice a cierto tipo de prácticas que se realizan como maldición generacional? ¿Por qué equivocadamente la iglesia o los falsos maestros equivocadamente le dicen maldición generacional a lo que no es? Tenemos que aclarar que ya cuando vamos al Nuevo Testamento, notamos que todos nacemos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Eso es lo que en nuestro interior realmente se le conoce como una naturaleza pecaminosa, como la concupiscencia, como el hombre viejo, la carne, pero la parte espiritual interna que tenemos nosotros.
Eso interior normalmente se inclina hacia el mal. Desde Génesis 6:5 entendemos eso. Siempre tenemos mayor facilidad a inclinarnos hacia el mal que al bien, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Segundo, esta naturaleza caída, pecaminosa, con la cual nacemos, por la intervención del poder soberano de Dios en un momento de nuestras vidas, que en su amor y su misericordia nos alumbró nuestro entendimiento, llegamos a mirarlo por la fe, el arrepentimiento, y somos regenerados. ¿Qué significa eso? En el poder de su Espíritu Santo, Él produce algo nuevo en lo que estaba destruido dentro de nosotros. Regenerado, es volver a hacer algo, y generado es volver a generar algo. O sea que lo que se había degenerado es hecho nuevo en el poder soberano de Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3. Como les decía, cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados, abandona sus malos caminos y se vuelve a Cristo en obediencia. Naturalmente no lo podemos hacer, pero en el poder de su Espíritu y del poder soberano de Dios, el ser humano es capacitado para ello. Por eso podemos vivir alejados del pecado, porque se inyecta en nosotros una nueva naturaleza. Se activa esa nueva naturaleza. Y cuando nacemos de nuevo, dice las Escrituras que aquel que es nacido de nuevo ya no practica el pecado. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 9. O sea, aquel que nació de nuevo ya no mostrará un patrón continuo, pecaminoso de conducta como estilo de vida. Esto podemos afirmarlo en todo aquel que haya nacido de nuevo. Si fue alcohólico, en el momento en que el poder soberano de Dios actúa, rompe con ese ciclo el poder de Dios, y esa persona nuevamente ya no podrá continuar en ese patrón de pecados natural y diario como estilo de vida que lo tuvo. Y eso ha ocurrido con todo aquel que realmente ha conocido a Dios. O sea, prácticas abiertas y permanentes de pecados vienen a ser evidencia de que no has nacido de nuevo. Escúchame bien, si te llamas creyente. Práctica continua de pecados como patrones de conducta es la evidencia de que no naciste de nuevo. Cuarto, desde el nuevo nacimiento se inicia un proceso de santificación. Este proceso es gradual. Pablo llamaba a los corintios santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Es un proceso gradual que dura toda la vida y en el cual nosotros debemos participar obedientemente y activamente. Cuando leemos en Romanos capítulo 6, versículo 6, me gusta la versión NTV que dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esta frase, pecado perdiera su poder, en la Reina Valera dice: fuera destruido el cuerpo de pecado. No es que ha sido destruido, como malinterpretan. No es que ha desaparecido. Ha sido desactivado. Ha perdido su poder. Está dentro de nosotros, pero ha perdido su poder. ¿Y por qué ha perdido su poder? Por el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la obra poderosa que nos capacita por medio de su Espíritu Santo para vivir una vida diferente, lejos de la esclavitud del pecado. O sea que el pecado en el nuevo creyente ya no nos gobierna como antes, cuando no lo conocíamos a Él. También en Romanos 6:12 dice de una manera clara: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no lo obedezcáis en sus lujurias. Ahí viene la parte nuestra.
un nuevo hombre, una nueva mujer, transformado y capacitado en el poder del Espíritu Santo, puede decidir hacer las cosas de Dios y obedecer a Dios. No le voy a echar la culpa a nadie ni a mis ancestros por lo que yo tengo que hacer. La Biblia es bien claro en Colosenses 3:5, Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y ese hacer morir lo terrenal en nosotros nos compete en forma individual a cada uno. Yo no tengo que estar esperando en romper ningún ciclo de maldición generacional. Eso no me lo revela el Nuevo Testamento. Tenemos que tener muy claro eso. Ya no somos esclavos del pecado. Inclusive, Satanás no puede obligarnos a pecar, sino que nos va a tentar y conociendo la naturaleza débil y pecaminosa nuestra, eso lo va a poder lograr. Como dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y somos seducidos, y entonces da a luz el pecado y la muerte. Eso lo aclara bien Santiago, pero todo empieza dentro de nosotros. Nadie cae de la noche a la mañana. Ha sido un proceso donde se ha trabajado y se ha debilitado el poder del Espíritu en ti, en mi vida, en su vida, en la iglesia. Debemos entender esto y no malinterpretarla equivocadamente como una maldición generacional. Romanos claramente lo dice el capítulo 8, versículo 13, que por medio del Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. Entendemos. Es un poder en el Espíritu, un poder de amor, de dominio propio, no de cobardía que tenemos ahora en nosotros. Dejemos de desarrollar lo inexistente y basémonos a lo que realmente está revelado en sus escrituras. Ahí realmente llegaremos a ser verdaderamente libres.